Buenas tardes y buenas noches. Encantados de volver a vernos aquí en directo. Y para los que lo están viendo grabado, porque los hay, les recordamos que cada jueves a la misma hora, las 6 horas, en este caso de Buenos Aires y Montevideo y Sao Paulo, arrancamos estas sesiones de la incubadora. Les habla Domenico Di Siena, soy consultor en innovación cívica. Estoy implicado en varios procesos de activación de comunidades, sea presenciales que digitalmente, y tengo el placer de acompañarles en estas sesiones de la incubadora promovida por el equipo de Ciudades Comunes. Les comento rápidamente qué es la incubadora. La incubadora es un programa de acompañamiento de las 6 ideas ganadoras del Ideatón, organizado por el Laboratorio de Ciudades del BID, en colaboración con Ciudades Comunes. Estamos trabajando con ideas que plantean un retorno en seguridad, digamos, pero siempre con buenas oportunidades al espacio público post-pandemia COVID-19. La incubadora es un programa que quiere acompañar estos proyectos para que puedan investigar y complementar sus trabajos con diferentes metodologías que les permite conectar de una forma como más amplia con el territorio y las comunidades locales. En esta interesante tarea comentamos, activamos estas sesiones de los jueves, que pueden también promover a través del hashtag IncubadoraCC, y comentando aquí en directo en estas sesiones con YouTube, clicando en el vídeo de YouTube que encuentran en la página ciudadescomunes.org, van al YouTube donde hay un chat, estaremos ahí pendientes de vuestras preguntas. Terminamos las partes técnicas, las presentaciones y las explicaciones, y vamos a conocer el fantástico equipo detrás de esta incubadora. Y empezamos con Carolina. Hola, Carolina. Hola, un saludo. Siempre. Siempre me cortás el saludo. Yo ya no sé ni cuándo saludarte, sí, cuándo no, si estamos en... buenos días y buenas noches. Forma parte del juego. No, pues bueno, bienvenida, Carolina. Algunas palabras para presentarte, permíteme. Entonces, Carolina es arquitecta y magíster argentina dedicada al urbanismo. Siempre es importante recordar que Carolina está especializada en caminabilidad, fundamental. Aprendimos mucho con Carolina sobre este tema. Fundadora de Urbanismo Vivo y docente universitaria de planificación urbana, y gran promotora de GenWorks Buenos Aires y representante de Pressmaking X. A ti la palabra, a vos la palabra. Una vez más, gracias Domenico Di Siena. Un jueves más, muy avanzado ahora, entrando en la siguiente fase, que ahora les vamos a contar un poco, pero mucha ilusión de cómo viene avanzando esta incubadora. Un invitado de lujo y nada, muy feliz de estar acá para variar. Siento que me vas a preguntar qué es Ciudades Comunes. Es una sensación que estoy teniendo, ¿es correcto? Me parece súper increíble cómo adivinas mis preguntas. Fue algo que vibró quizás de los últimos 48 jueves, pero vamos a explicar qué es Ciudades Comunes. Ciudades Comunes es un proyecto de colaboración entre organizaciones para justamente repensar la co-construcción de la ciudad a partir de la actual crisis sanitaria global. Básicamente, Ciudades Comunes nos reúne de forma deslocalizada, abierta y global a todos nosotros, a estas personas que tenemos experiencia en proyectos colaborativos que impactan en el territorio y la comunidad. Para nosotros es una sola cosa. Y ahora tengo que presentar, dentro de esto que somos Ciudades Comunes, el equipo de la incubadora acá presente. Voy a presentarlos unos jueves más. Espero en esta vez, no sé, presentarlos en un quizás desorden, a ver si podemos innovar un poquito.
Voy a empezar por Cecilia Ciancio, que es nuestra cuidadora estelar. Buenos días, Cecilia Ciancio. Buenos días, Caro. Me da vergüenza tener la cámara así. Siento que Agustín me va a retar, porque me reta, pues estoy en contraluz. Pero bueno, es lo que hay. Quiero que sepas que Agustín, de hecho, llegaba más tarde, llegó más temprano solo para retarte. Solo. O sea, ¿Y está? Solo para eso. Ya está Agustín. Agustín ya está, no le importa nada. Y además está en contraluz. No, en contraluz, la toma de abajo. Pero, para decir cosas positivas, Cecilia Ciancio es socia de Urbanismo Vivo, arquitecta de FADUBA, de formación, pero realiza aproximaciones al diseño desde distintos ámbitos y escalas con el foco puesto en lo relacional y lo humano. Es hermosa. Desarrolla proyectos de innovación cívica, social y urbana desde un ámbito de coaprendizaje. Después tenemos a nuestros dos facilitadores, coequippers de facilitación, que ya no podemos hablar, que son Matías Lastra y Víctor Franco. No sé cómo se quieren presentar. El primero que salude lo voy a presentar primero. Ninguno saludó. No me dejan Saludó Mati, ¿eh? Hola, Caro. Hola, Caro. Hola, gracias. Mati. Bueno, Matías Lastra, bienvenido. Buenas noches, buenas tardes. Matías Lastra con nosotros, es uno de los facilitadores del incubador, arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, socio de Urbanismo Vivo. Desde el 2012 trabaja en arquitectura social, hábitat informal y gestión cultural. Se ha especializado en metodologías de diseño aplicadas para potenciar la participación de comunidades en los procesos de mejora y urbanización. Ha sido parte de diversos procesos de incubación de proyectos como Startup Chile y Young Leaders of the Americas, porque Mati me hace hablar en inglés. Bienvenido Matías Lastra y bienvenido Víctor Franco. Víctor Franco está por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Otro jueves más. Encantado de estar acá, con muchas ganas. Como siempre, hoy es súper invitado. Agus, amigo. Bien. Víctor Franco, bienvenido. Víctor Franco es catalán, es un señor catalán viviendo en Buenos Aires, es cofundador de Colectiva Vitaria, magíster arquitecto, docente e investigador, especializado en vivienda y ciudad. Sus trabajos se centran en explorar lo común para resignificar y politizar el hábitat urbano y un poco romper todo, eso lo agrego yo, pero acá está Víctor Franco. Viéndome, ya te presenté a todos los facilitadores, ciudades comunes, acá tenemos a tu invitado, no sé cómo vamos a hacer ahora porque teníamos una programación previa, vamos a preguntarle, no sé qué. Sí. Seguiría con la programación, igual reducimos los tiempos. Primero, bueno, muchas gracias por esa estelar presentación, que sé que repetirlo todos los jueves no es tan fácil. Y eso, vamos a dejar, lo hemos nombrado ya muchas veces a Agustín, pero vamos a dejar todavía para presentarle, esperamos un ratito, para así como que suba un poco la expectativa y más gente se sume al streaming, porque hoy, antes de esa presentación con Agustín sobre gobierno abierto y tecnología, queríamos mostrarles a los que están aquí viendo en directo el streaming y los que lo verán después, algunos, como lo que hay detrás, ¿no? Las herramientas y un poco que conozcan un poco más de lo que estamos haciendo con esta incubadora de ciudades comunes, ¿no? Porque los jueves tenemos invitados, pero realmente hay mucho trabajo que no estamos emitiendo en directo en streaming. Y les queríamos mostrar una herramienta que utilizamos que se llama Mural, que es una herramienta, la muestro yo, no sé si a lo mejor alguien... Lo voy a mostrar yo, mostrar yo que tengo mejor conexión del mundo, hoy nada más, pero ya vamos. Entonces les queremos mostrar estas herramientas que son como pizarras colaborativas que utilizamos realmente para poder trabajar a distancia los 6 grupos. Ahí va. Esta fue es el primer trabajo donde estuvieron volcando en este mural las diferentes características del territorio. La idea era un poco ver esto, ¿no? Territorio y actores, y sobre dónde se iba a trabajar, qué características tenía, ¿no? Y acá
qué otras cuestiones había que mapear, ¿no? Qué información ya tenían o podían registrar desde lo que se consigue y qué otros eran las mapas o las informaciones que iban a tener que ir al territorio a conseguir. Tenemos también corazones de gente que se deja ahí como mensajes de amor. Y bueno, así fueron trabajando todos, cada uno, en este caso, por proyecto, ¿no? Escribiendo y volcando desde los equipos con tiempos pautados y consignas dadas, cuáles eran las cosas que iban a tener, la información a registrar. Y acá, estos mapas de actores que ellos fueron construyendo para entender quiénes son, ¿no? Y cuánto, bueno, esto es un cuadro que dice como mayor interés en el proyecto, menor interés, mayor influencia. ¿Con quiénes vamos a estar trabajando? ¿Con quiénes vamos a estar articulando? ¿A quiénes estamos impactando y a quiénes le interesa este proyecto? Cada uno fue poniendo acá la red de actores y acá este cuadro para entender cómo articular y con quiénes. Creo que podemos presentar como los otros. No sé si los demás queréis comentar algo más sobre este Canvas o pasamos ya a los demás. Queremos mostrar 4, así que prepárense. ¿No? Pasamos, sí. Vamos con los silencio. Sí. Mira, para que Víctor no hable, porque estamos, pero 100% seguro que tenemos que pasar. Vamos a hablar. Su solidez de pasar. Bien, Franco, yo te iba a decir Franco. Víctor, ¿querés explicar o Mati? ¿Alguien quiere explicar este ejercicio que hicimos? Sí, y agrego también como en líneas generales, estamos como trayendo diversas metodologías que tienen que ver justamente con esto de empezar a bajar el proyecto al territorio específico, a las necesidades y deseos específicos de ese territorio con esa población. Y todas estas herramientas que están viendo tienen que ver con justamente empezar a diseñar cómo va a ser el proceso de implementación de esto, de los proyectos ganadores del IDIATON, una vez que termine la incubadora. Entonces, esta herramienta que estamos acá viendo, por ejemplo, es un Canvas que pertenece a una de las etapas de este proceso, que es la etapa de definir, en donde los grupos empezaron a poder analizar con un poco más de profundidad por ejemplo, qué propósitos tienen con sus proyectos, con qué comunidades van a trabajar, cómo puede ser el sistema de gobernanza en ese proyecto, qué tipo de prototipos pueden hacer, cómo va a ser la relación entre lo físico y digital, algo muy importante en este momento, donde lo digital tomó un protagonismo que antes no tenía, sobre todo en estos procesos participativos, y también diversas cosas como tiempos que puede llevar la implementación, financiación, grupos de trabajo, dónde se van a realizar los encuentros con la comunidad, que son todas condicionantes que van a modificar cómo se dé el abordaje territorial de estos proyectos. En este caso, estamos viendo esta herramienta de Canvas que cada grupo fue completando, que de cierta manera lo que sirve es para darle un marco a cada proyecto para que puedan empezar a pensar estas cosas muy específicas y después bajarlo a documentación más concreta de tiempos, por ejemplo, de cómo empiezan a crear un plan de acción, ¿no? De cómo eso se pone en un cronograma, todo pensando en la implementación de los proyectos. No sé si, Víctor, ¿querés agregar algo más? No, yo quería decir solo que me parecía súper interesante que con la base, digamos, que es toda la misma, las diferentes también maneras de expresar y comunicar toda esta información me parece también interesante y que es también parte del aporte de todo este proceso de incubación, digamos, como de aprender de todos los grupos, de todas las personas con las que estamos charlando y que es súper interesante el intercambio y también cómo se hacen propias estas herramientas y digamos, también en esa manera de comunicar esas ideas, me parece que también es algo a resaltar interesante, ¿no? Que cada quien como que tuvo su manera de explicar esta información y bueno, y otra cosita que en realidad estamos como haciendo un rejunte de todas las cosas que fuimos haciendo, como mini ejercicios, entre los lunes que tenemos como la parte de más
más metodológica, explicando eso, y la última maratón, que fue la primera en realidad, que fue como un gran intensivo, ¿no? Entonces también los diferentes tipos de ejercicios, actividades que podemos hacer en relación al tiempo que tenemos, también con la cantidad de personas que somos, bueno, forma parte también de la idea de poder armar esto en tiempo y forma, o sea, tener en cuenta también los tiempos, ¿no? Que las actividades, digo también como para explicar un poco la interna, digamos, de esto, que estas actividades tienen tiempo, porque si no después te pasas de los tiempos, ¿no? Cosas para tener en cuenta cuando se aplican este tipo de actividades con grupos y sobre todo con grupos relativamente grandes. Si quieren, sigo, es uno que hicimos, que bueno, la ruedita mágica, que me encanta llamarla así, bueno, no, esta es como una base para entender como una especie de plan de acción, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta en diferentes tipos de ejes o de acciones que tenemos que tener en cuenta para pensar en los procesos. Porque a veces, digo, este tipo de intervenciones, y es algo que estamos viendo también en la incubadora, como que pensamos mucho como en el objeto o en la cosa que se va a hacer, ¿no? Y a veces pensamos poco en los procesos. Entonces acá queremos hacer un hincapié en que la incubadora lo que está trabajando mucho es los procesos que luego se van a llevar adelante y que también se pueden, ojalá, replicar y repetir en otros lugares. Y entonces en esta idea del proceso, esta rueda, digamos, lo que hace es como centrarse en eso. O sea, fue un ejercicio donde nos centramos a pensar el proceso y ahí nos empezamos a dar cuenta entre todos, digo, bueno, que era lo que por ahí menos pensábamos en sí, ¿no? Y ahí fue como empezaron a haber muchas dudas y fue interesante eso, también como de reflexionar que tenemos que pensar en diferentes fases de todo ese proceso, que algunas de ellas a veces no tenemos en cuenta para hacer intervenciones urbanas y que son súper importantes para que luego se viabilice y tenga éxito lo que vamos a llevar adelante. Y ahí, bueno, esto tiene que ver con 3 como grandes fases, que si, claro, me lo tiras para atrás un poquitito, pero no me acuerdo bien. Reconfiguración, revisión, despliegue e implementación. Esto, como siempre dice Dome, es un proceso iterativo, entonces por eso también la rueda simboliza lo circular o lo de que en realidad no tiene un principio y un final como estricto, sino que por ahí yo vuelvo a alguna de estas fases, o sea, identificando estas fases y lo que tengo que tener en cuenta, yo puedo volver en algún momento en ese proceso y volver a seguirlo o hacer alguna de esas fases que tengo que hacerla porque a lo mejor la tengo que repetir para conseguir más información o volver a construir lo que necesito. Entonces es algo que en realidad como que es un continuo, ¿no? Sí, ¿qué más? y perdón, vamos a ir respetando, como vos habías dicho, los tiempos y las formas. Y por último, que esto es como medio, como también simbólico, y quiero que lo explique Cecilia, pero que también todo esto que decía Víctor de los ejercicios y que tiene que ver también con el cómo nos acercamos y cómo nos hacemos el acompañamiento desde nuestra propia experiencia también y desde nuestros procesos. Esta es una forma de verlo, es nuestra forma de verlo, que nos parece que está como, de hecho, desde muchas organizaciones distintas, que somos lo que formamos, hay como un consenso de que esta podría ser una forma de justamente poder visualizar todo el proceso y el proyecto para que esto pueda ser replicable en otros lados. Y también tenemos muchos espacios de acompañamiento personal, si se quiere, ¿no? Como del diálogo y del intercambio, que de eso fue la maratón, y que en la maratón vinieron más personas de ciudades comunes, más integrantes de ciudades comunes, y bueno, eso hace que también el ritmo y la dinámica sea otra, porque son otros ojos y otra mirada en las que entran en juego. Y con otros ojos y otra mirada voy a dejarle a Cecilia que explique por qué tenemos este mural con estos dibujos. Voy a ser muy, muy breve porque tenemos muy poquito tiempo, pero la idea de este ejercicio era romper romper un poco con lo formal que veníamos de trabajar con estas estructuras y con esta búsqueda de generar información y dinámicas para el trabajo.
Y la idea era armar un superhéroe o una superheroína para el proyecto de otra persona. O sea, cada uno le arma. ¿Estás corriendo? No puedo ganarla. Cada persona le dibujaba un superhéroe, una superheroína a otro equipo de algo que piensa que le serviría para su proyecto. Entonces, un poco lo que buscaba este ejercicio era entender cuál es el propósito, entender también cómo lo estamos comunicando, porque lo que representa la otra persona, lo que dibuja la otra persona es lo que entendió nuestro proyecto, entonces lo estamos comunicando bien, cómo lo comuniqué, entiende la otra persona. Pero bueno, sobre todo también encontrar un espacio de dinámica de juego para liberar y conectarnos. Perfecto. Bien, espectacular. Vaya rapidez. Ahí estamos. Creo que podemos seguir el calendario, la agenda del programa, que pueden ver ahí marcado a la derecha ahí en la página de Ciudades Comunes, para pasar a la parte de nuestro invitado, que le hemos nombrado ya muchas veces. Estamos hoy con Agustín Pritzera, que además de acompañarnos en esta aventura de Ciudades Comunes, es director ejecutivo de Democracia en Red, una organización que actúa en el cruce entre los usos de la tecnología digital y el quehacer político. Ya nos contará él seguramente más sobre ello. Agustín es inquieto y está en más cosas. Es coordinador del proyecto Causas Comunes, miembro de la Red de Innovación Política de América Latina. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Gestión Urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña, y él nos contará sus ganas de estar cada vez más en contacto con los urbanistas y el urbanismo. Bienvenido, Agustín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Dome. Vos sabés que me siento como en casa y además me encanta que me presentes vos porque pronunciás mi apellido italiano de la manera correcta, Pritzera, y me agrada escucharlo. Así que ustedes mandan, yo estoy listo cuando quieran. Yo creo que si tienes habilitado para la presentación, yo te diría adelante. Tienes tu media hora, estaremos escuchándote, anotando preguntas. Recuerden, aquí en el Zoom y en el chat de YouTube, y luego tendremos nuestra media hora de debate y diálogo. Adelante. Bueno, voy a intentar hacerlo. A ver si funciona, parece que sí. ¿Se ve? Se ve. Perfecto. Ponlo en presentación. Sí. Quizás, sí. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, genial. Gracias por la presentación nuevamente. Tengo tiempo, lo cual me agrada. Voy a hablar de algunas cosas que ya se empezaron a decir, con lo cual la introducción me encantó y me da algunos pies perfectos. Me parece que respecto de la entusiasta presentación, lo que podría agregar de mí, que me da un punto de vista particular, es que he trabajado en organizaciones de la sociedad civil, he trabajado en el sector privado y he trabajado en el sector público, lo cual me permite entender bastante bien esas lógicas y las diferencias entre esas lógicas y los motivos por los que son diferentes esas lógicas. He fundado además varias asociaciones civiles, fundaciones, 2 partidos políticos, armamos una for non-profit en Estados Unidos, que fue una experiencia interesante por lo fallida, una B Corporation también. Como dice uno de los miembros de la comisión directiva de Democracia en Red, nosotros fundamos y fundimos. Eso nos permitió aprender algunas cosas y espero poder transmitirlas de la mejor manera posible.
A mí me interesa la política y estudio mucho la historia. De lo que habitualmente hablo es de las diferencias entre la asamblea de 5.000 en Atenas que votaba respecto de la que elegía a sus autoridades por sorteo, o entender por qué la insurrección de Espartaco en Roma y sobre todo la represión de Craso derivó en el imperio, lo que era la República Romana, o la estabilidad carolingia, o el siglo XIX, o por formas de organización más precolombinas y latinoamericanas, la minga, el tequio. Estas son las cosas que a mí me apasionan. Sin embargo, me voy a contener y voy a tratar de ser lo más práctico posible, porque me parece que es lo que más les puede interesar, más que escucharme a mí predicar respecto de historia o de ciencias políticas, los aprendizajes que he tenido intentando desde distintas estructuras, como dije antes, tratando de primero tener organizaciones con democracia interna, porque hay que comer la propia comida, y lo segundo, poner en marcha algunos proyectos atendiendo a criterios de eficiencia y eficacia. Alguna otra cosa más sobre mí. Suelo ir a toda velocidad. Y vamos a pasar por muchos temas, probablemente algunos los sobrevuele excesivamente rápido. Esto es una cosa deliberada. En tal caso, podemos volver sobre algunos puntos que a ustedes les parezcan interesantes para discutir todo lo que quieran discutir, independientemente de la programación televisiva que tengan ahí estipulada. También nos podemos quedar detrás de escena conversando y sobre todo, podemos seguir conversando a lo largo de los días, meses o etcétera. Una primera cosa que me gustaría decir y que enmarca lo que es la concepción de una democracia interna o una democracia hacia afuera en la gestión de los proyectos, es que entendemos la democracia en un doble carácter, ¿no? Esto tiene mucha literatura, pero lo voy a tratar de explicar de la manera lo más simple posible. Para mí la democracia es un estilo de vida y es a la vez un sistema de gobierno. Es un estilo de vida en la medida en que tiene que ver con apegarse al respeto a la diferencia con otros, la aceptación de la pluralidad, siempre preferir el diálogo a la violencia, tomar responsabilidad por las acciones propias, rendir cuentas, comprometerse con el bien común. Esto es una forma de vivir. Y la democracia también se puede ver como un sistema. Es decir, esto es la aplicación que hacen en general los periódicos, que es un arreglo político de prácticas e instituciones para garantizar un orden y la convivencia humana, ¿no? Entonces, es muy importante para la creación de democracia en red este doble carácter. Y sí, yo suelo presentar Democracia en Red, una aventura en la que nos embarcamos hace ya 7 años, como una organización que está en el cruce entre la tecnología digital y los fenómenos sociológicos en general, pero políticos en particular, ¿no? Nosotros estamos justo ahí, donde interseccionan. El eslogan es lo pueden ver ahí en pantalla, creamos soluciones de participación ciudadana con gobiernos y activistas para fortalecer la democracia. Esto es una manera de decir lo que podemos ver en imágenes. La democracia que hoy tenemos como sistema, que en realidad es un sistema de representación política indirecta, se creó en Europa, obviamente, después salta a Estados Unidos, pero lo que quiero transmitir es que se crea en entornos en donde las ciudades tenían este carácter, en donde la tecnología que soportaba por detrás el sistema era la imprenta, que revolucionó probablemente no debe ser casual que la Edad Media termina y pasamos a la Revolución Francesa justo después de que esto se pone en práctica y empieza a distribuir saber y conocimiento. Entonces tenemos formas de ciudades, tenemos tecnología, pero además tenemos un sistema productivo y de vida cotidiana que corresponde a la tecnología y a la forma de las ciudades.
Pero ¿qué sucede cuando dejamos de tener ciudades como estas y pasamos a tener ciudades como nuestras megalópolis latinoamericanas? ¿Qué pasa cuando en lugar de esta tecnología tenemos esta otra tecnología? ¿Qué pasa cuando esta escena de la vida cotidiana se reemplaza por esta escena de la vida cotidiana? La introducción de la tecnología digital cambió todo en nuestras vidas, cambió la forma de relacionarnos, cambió la forma de comunicarnos, de informarnos, de producir. Pero sin embargo, fíjense esta imagen del siglo XIX y esta imagen del siglo XXI. Lo que vemos es que mientras el resto de las esferas de la vida social han cambiado, nuestros sistemas de gobierno siguen iguales, incluso con reglamentos internos que arrastran artículos, y podría dar miles de ejemplos, del siglo XIX. Entonces, si estamos en un escenario en donde se desacompasa el ritmo entre el estilo de vida y la forma de gobierno, tenemos una sincronía. Y esa sincronía, que técnicamente esa sincronía entre ley, moral y costumbre, es un problema, y es lo que termina explicando, al fin y al cabo, la distancia entre representantes y representados, sociedad civil y sociedad política, la desconfianza en las instituciones. Esto está recontravalidado en casi todos los países, y por cierto, en ciertos países en donde la democracia como sistema se inventó, tenemos los niveles mínimos de apego a la democracia que en los últimos 70 años. Llegando a volúmenes escandalosos en países incluso hiperdesarrollados, ¿no? Democracia en Red surge por esto, ante este panorama y para atender a esta cuestión. Y hacemos herramientas que agrupamos bajo una marca llamada Democracia OS, lo pueden ver en la página web democraciaos.org. Y creemos que si se ha incorporado a la vida cotidiana la tecnología digital, deberían los sistemas de gobierno usar la tecnología digital para vincularse con las personas que dicen representar. Esto resulta de sentido común. Sin embargo, cuando lo decíamos, ahora cuesta un poco menos, pero cuando lo decíamos al principio, hace 7 años, nos pensaban que éramos o snobs, o elitistas, o idiotas directamente. Sin embargo, y me parece que el contexto forzoso de la vida online que nos ha dado la pandemia, empezamos a detectar que existe mayor grado de escucha en lo que se refiere a estas cuestiones. Si la cámara me acompaña, caramba. Lo digital. Lo digital surge asociado a gobierno abierto, o mejor dicho, la idea de gobierno abierto surge asociada a lo digital por una cuestión elemental. La despapelización de las administraciones públicas y la llevada al formato digital permitió abrir grandes cantidades de información, que antes estaba en cajones físicos, que había que ir a determinadas dependencias a exigirlo. Ahora se puede habilitar lo que se llama transparencia activa, que es solo una parte de la participación, porque existe el formato digital. Ahora, sin embargo, y esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, había en ese momento en que surge la idea de gobierno abierto, en que surge la idea de gobierno abierto asociada necesariamente a lo digital por las oportunidades que habilita, un cierto optimismo respecto del uso de la tecnología. Me voy a referir a esto un poco más adelante, ¿no? Pero esta idea de que la tecnología había llegado para revolucionar las relaciones sociales y de poder, ¿no? Lo podemos resumir con una etiqueta un poco cruel de tecnoutopismo, pero sobre esto abunda la literatura, y sobre todo después de la llamada revolución de Twitter, de la primavera árabe, seguramente la recordarán, ¿no? Que se escribieron papers y terminaron en una dictadura más férrea que la que tenían, ¿no? Para los revolucionarios de Twitter. A mí me parece que uno de los principales problemas del tecnoutopismo es que ignora la potencia de los cuerpos. Y los cuerpos son los cuerpos.
y no se sustituyen. De la misma forma que la tecnología nunca va a poder sustituir al cara a cara. De la misma forma que si estuviéramos en el mismo ambiente ahora, probablemente tendríamos un registro comunicacional muy diferente al que hoy tenemos y mucho más rico y con muchos más elementos, ¿no? Entonces, tecnoutopismo, cuidado, ¿no? La tecnología habilita posibilidades, tiene límites y sobre todo la tecnología es un medio y en tal caso para discutir las relaciones de poder necesitamos un poquito de otras cosas, esas cosas que habitualmente antes se llamaban política y que la tecnología nunca va a sustituir. Entonces, cuando a mí me dicen, y yo me dedico a hacer tecnología para participación ciudadana, cuando a mí me dicen, juntamos 100.000 firmas en Change, yo respondo, bueno, pero juntar 5.000 personas frente al Congreso quizás sea más eficaz, porque los cuerpos son los cuerpos, y el espacio público físico es el espacio público físico. Ahora, tenemos del otro lado del ring otra perspectiva mucho más contemporánea, ¿no? Sobre todo después de que gana Trump y Bolsonaro, y entonces empiezan a decir, bueno, la tecnología al fin y al cabo nos manipula, y qué sé yo, y algo de esto, algo de cierto hay en esto. Publico un artículo el lunes, largo, porque así soy yo, que aborda específicamente este tema, sobre todo referido a los fenómenos de desinformación, que son muy candentes y muy vigentes. Pueden seguir ahí las redes de Democracia en Red y lo podrán tener en sus casillas, y si acaso hacer comentarios. Pero digo, del otro lado del ring está la gente melancólica, ¿no? Que dice, el pasado, los cuerpos, ¿para qué la tecnología si en realidad la tecnología nos distancia? Y me parece a mí que las posturas melancólicas tienen un grave problema. Tiran por la borda el potencial democratizante que tiene la tecnología, que por ejemplo nos habilitó a hacer un encuentro llamado Ciudades Comunes, que vieron casi 35.000 personas. Montamos un estudio de televisión con $14. Entonces, desconocer estas posibilidades es igualmente ridículo que el optimismo utópico del señor Barlow con su declaración de autonomía del ciberespacio, etcétera, etcétera, ¿no? Optimistas y pesimistas tienen el mismo problema, el exceso. Y sobre todo hablan de una vida que no tenemos, digamos. Nadie está basado 100% en lo online, ni está basado 100% en lo territorial. Entonces, ¿qué pasa con el fenómeno? Es un ejemplo que a mí me encanta porque es una costumbre que yo tengo y que amo, de estar en una plaza usando WhatsApp. ¿Yo dónde estoy? En la plaza, en WhatsApp, en el mundo virtual, en lo digital, en lo físico. Yo soy digital y físico al mismo tiempo. Entonces, esa es la característica de las subjetividades del siglo XXI. Ignorarlo es hablar de otro canal. Entonces, cuando me dicen, la tecnología va a solucionar los problemas, yo digo, bueno, están las relaciones sociales. Y cuando dicen, necesitamos ser más felices y conectarnos en el espacio físico, no sé qué, bueno, digo, están tirando por la borda una serie de oportunidades que ¿por qué tirar por la borda? Y quizás sea interesante, lo discutíamos en la maratón con Teatro Aumentado, me detengo acá un poco, entender que esta hibridez que llevamos entre lo físico y lo digital, que la llevamos ya en nuestros cuerpos, habilita nuevos formatos. Entonces, que lo tenemos que pensar de acuerdo a la lógica. Y el mundo físico nos da determinadas virtudes y tiene determinados perjuicios, y lo digital lo mismo. Entonces, lo online tiene una naturaleza propia. Yendo al trazado de un diseño participativo, por ejemplo, uno de los errores, nosotros trabajamos con gobiernos, pero no solamente con gobiernos, también con movimientos activistas y con partidos políticos que nos gustan. Lo peor que podemos hacer, y es un error muy común, es digitalizar lo físico. Es decir, y se ve mucho, ahora estamos asesorando a varios países con las estrategias participativas en formato online, ¿no? Y lo primero que les surge es, bueno, habíamos pensado esto para un salón, ahora lo tenemos que hacer por Zoom, hagámoslo igual que en el salón, pero por Zoom. No.
porque los beneficios y los perjuicios son diferentes en un espacio y en el otro. Entonces esto lo tenemos ordenado en algunos cuadros muy bonitos que después en tal caso puedo compartir. Tenemos miles de artículos escritos sobre esto y algunos quizás puedan resultar interesantes. Suele suceder cuando digitalizamos lo físico, que termina, y en una instancia participativa en particular, que se termina creando un espacio sumamente burocrático. Es impresionante, pero la lectura de actas en el mundo físico es muy diferente en el mundo virtual. En el mundo virtual es imposible sostener la atención, entonces dejen de leer esas actas. Pero nos da la oportunidad de balancear instancias sincrónicas con asincrónicas. La tecnología digital nos habilita múltiples canales, y yo ahora estoy hablando así, pero podría estar al mismo tiempo chateando y compartiendo estos artículos que les digo que después voy a compartir. Pero ahora no puedo porque estoy concentrado en esto y sobre todo no lo que antes. Un formato online exige una preparación mucho más rigurosa y precisa que el mundo físico, ¿no? Esto forma parte de entender qué es el formato. Hay mucho más detrás de escena que en escena. Y está recontra comprobado que un formato online, en lo que se refiere a productividad, colaboración e implicación, tiene múltiples ventajas por sobre los espacios físicos y los espacios sincrónicos. Las agendas rinden más y hay muchísima literatura sobre esto. Y esto por no hablar de los factores prácticos, ¿no? Si quisiéramos estar juntos en este momento en un espacio físico, hubiésemos tenido que pagar mucho dinero en pasajes que ahora no estamos pagando. Se pueden federalizar discusiones cuando se trata de hacer procesos en estados nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que a nosotros nos interesa de la tecnología que se impone y que me parece que es el principal argumento para entender lo digital como una oportunidad, que es que tenemos en nuestras casas, en nuestros bolsillos, en nuestro poder, estos dispositivos. Entonces, si antes nos preocupaba, y yo soy del mundo analógico, ¿no? Y estudio participación ciudadana hace 25 años, la gran preocupación era, bueno, ¿cómo viene gente a estos dispositivos participativos, ¿no? ¿Dónde la vamos a buscar? ¿De dónde sale? Había muchas estrategias que no vale la pena ahora repasar, pero la oportunidad que nos da la tecnología es tener acceso a dispositivos en la intimidad de las personas. Entonces, tenemos la gran oportunidad de entrar a las casas con un mensaje de participación ciudadana. Y esto nos da una oportunidad que no habíamos tenido nunca antes en la historia. Hay dos cosas, esto me lo pidió Domenico, por eso metí así medio chapuceramente este slide, ¿no? Hay dos cosas que yo vengo de la sociología y de las ciencias políticas, después me fui al urbanismo, me peleé durante mucho tiempo con gente que estudió arquitectura, los odio, los amo, pero hay dos cosas, después me empecé a pelear con programadores, hay dos cosas que me fascinan del mundo digital y de la lógica de la programación. La primera es la idea del código abierto o del software libre. No voy a entrar en matices, pero simplemente para que lo entiendan, después podemos profundizar sobre esto. Nosotros hacemos tecnología open source. Esto significa que cualquier persona la puede usar, nuestro código, nuestro trabajo, cualquier persona lo puede vender. O sea que si van ahí a democraciaos.org y tienen un departamento de venta, apropiense de nuestro código, cóbrenlo lo que lo quieran cobrar y simplemente menciónennos. Esto es absolutamente revolucionario. Nosotros la primera versión que hicimos, porque habilita la cooperación de personas, nosotros la primera versión que hicimos de Democracia OS, la hicimos con 400 personas, 396 de las cuales no sabemos ni quiénes son. Algunas estaban en Taiwán, codeando al mismo tiempo y contribuyendo a un código en pos de un beneficio para la democracia. Esta posibilidad no tiene techo. Y además, ¿dónde me pegó a mí? Esto es el contrato social de Rousseau. Acá lo tenemos. Él lo pensó en el siglo XVIII, pues acá está en la práctica, ¿no? Finalmente, si quieren, después hablamos del contrato social de Rousseau, 20 minutos. Pero ahí está. Es la realización
por primera vez de una idea que fue de avanzada durante 250 años. Y lo segundo que me encanta, es un principio que por sus siglas en inglés decimos RERO, Release Early, Release Often, es decir, lanza temprano, lanza frecuente, que es absolutamente contraintuitivo con mi formación, la formación ortodoxa que me dieron en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué dicen quienes programan? Bueno, hagamos una versión más o menos, así va, y sale a campo. No es estar en el laboratorio hasta tener la perfección de la vacuna y después salir. Es, porque tenemos mucho menos riesgo, sacar una versión, ver qué pasa, volver al laboratorio, mejorar, volver a salir, ver qué pasa, volver al laboratorio. Entonces lo que antes se planteaba como un esquema rígido de producción, lanzamiento, ahora tiene un vaivén muy interesante porque permite poner verdaderamente a los usuarios en el centro y que sea la información que proveen quienes usan las herramientas para que quienes las diseñamos las mejoremos. Podría aplicarse de manera perfecta a cada uno de sus proyectos y al espacio público físico también, ¿no? Lanzar temprano, lanzar frecuente. Hay muchas versiones, por eso se habla de alfa, beta, esto es jerga de programación, pero me voy a contener porque tenemos tiempos, así que sigo. Hablé de hace cuánto tiempo llevo, ¿no? Bueno, como siempre me estoy excediendo. Hablé de que nosotros arrancamos hace 7 años con esta idea de hacer software que llamábamos tecnología cívica. En ese momento ni sabíamos por qué le decíamos así, pero ahora las cosas han cambiado bastante. No había nada de código abierto. Lo que nosotros hicimos tuvo un grado de adopción exagerado para la calidad del producto que era, pero simplemente se dio así porque no había nada más. Esto cambió, y cambió de manera impresionante. Y les diría que tenemos en América Latina la comunidad más vibrante de producción de tecnología cívica de tipo open source. Entonces, acá verdaderamente nuestra región es punta. Y tenemos un stack tecnológico de código abierto muy consolidado para cada una de estas cosas que ven listadas ahí en pantalla y que voy a dejar que recorran. Pero si queremos hacer, por ejemplo, una protesta y la queremos activar, hay software de código abierto disponible, realmente muy interesante. Hay sobre todo casos de uso de ese software libre, sumamente interesante. Por mencionar, activación de protesta, y no es código abierto, pero lo digo como para que lo puedan dimensionar, porque tiene bastante éxito en lo que se propone, es change.org, ¿no? Uno pone una propuesta y la gente la apoya, ¿no? Con su firma, etcétera, etcétera. Muchas veces ha volcado decisiones públicas. Yo hablaba esta dicotomía entre 5.000 cuerpos y 100.000 firmas digitales. Lo cierto es que la gente de Change puede argumentar éxitos, ellos lo llaman victorias, en este sentido. A mí me interesa especialmente, y esto sí es software de código abierto, una organización que se llama NOSAS, de Brasil, y que está en 11 ciudades de Brasil. Después, en tal caso, lo podemos comentar. Me interesa especialmente, además, su aplicación en Río de Janeiro, Meu Río, que me parece que la rompe, y que tienen un criterio editorial muy diferente al de Change, y podemos profundizar y discutir sobre esto después. No voy a, porque veo los tiempos, podría hablar 100 horas de cada una de estas cosas, pero priorización de intereses, debate de deliberación, votación, control de gestión, financiamiento, subida de propuestas, denuncias o reclamos, todo esto cuenta por detrás con software de código abierto, robusto, bien desarrollado y muy útil, con casos de uso muy bien documentados. Entonces, esto es un beneficio para aprovechar, independientemente de las disquisiciones respecto de la tecnología buena o la tecnología mala. Sigo. Y esto me parece que puede ser útil. Soy yo en mi versión práctica. Carolina se burla de mí por la forma que tengo de anotar, ¿no? Yo tengo un sistema gráfico
en donde anoto distintos cuadrantes. Esto en Democracia en Red me burlan mucho por esto, les mando saludos a todos los que me burlan, pero cuando me siento con un decisor público para hablar de participación ciudadana, yo no uso estas libretitas que tanto me gustan porque me entran en el bolsillo, sino que uso un cuaderno, y en la página derecha no voy a decir qué tengo, pero en la página izquierda tengo estos 4 tópicos. Y no me voy de la reunión ni cierro el contrato hasta que no hayamos definido claramente cada uno de estos tópicos. Entonces, ¿qué queremos lograr cuando llamamos a la participación? Parece simple, pero tengo una historia, no voy a dar nombres. Tengo una historia que hicimos una reunión ahí con un gabinete municipal, no de la Argentina, y en el momento estaba todo el gabinete presente, en el momento en que yo hice la pregunta, si ustedes pudieran preguntarle lo que sea al público y a la ciudadanía para mejorar su trabajo, ¿qué pregunta harían? 5 minutos de silencio. Y esto no es porque los decisores públicos o quienes ocupan esos cargos son gente mala, sino porque se han acostumbrado a determinada manera de hacer las cosas que tenía que ver con una vieja ley, con una vieja moral y con viejas costumbres. Entonces uno no puede culparlos por haberse acostumbrado, pero simplemente les tiene que invitar a empezar a pensar de otra forma. ¿Y saben por qué? Porque en la Argentina el Congreso tiene un grado de prestigio de 7%. Entonces, lo que peligra es la posibilidad de coordinación a partir del poder público, ni más ni menos. Así que se ponen las pilas o los tapa el agua. Temas. ¿En qué temas vamos a habilitar la participación? Porque realmente no en todos los temas se puede participar, o no todo el mundo puede participar, y es el punto que sigue, el de los universos, o no todo el mundo puede participar respecto de todos los temas. Si vamos a discutir una estructura tributaria, yo no quiero a mi papá opinando, con todo respeto, pero una alícuota, o sea, ¿quién lo entiende? Ahora, se vuelve mucho más rico en el caso, y por eso bancamos la participación municipal, y por eso yo escribí mi tesis respecto de cómo podemos participar para generar espacio urbano, cuando los temas de participación son inmediatos, es decir, cuando hablamos con quienes usan los resultados de las decisiones. Ahí hay 2 cosas que interesan. Primero, cuando hablamos, en lugar de la alícuota impositiva, de una plaza que está en determinado barrio, las personas que están en ese barrio tienen más predisposición a participar, porque les afecta directamente. Y lo segundo, muy importante, es que el saber que pueden introducir en ese proceso, porque usan ese espacio, es mucho más interesante que en el caso de la discusión de la alícuota impositiva, que es una discusión casi etérea, ¿no? Entonces, esos 2 componentes me hacen pensar a mí que el urbanismo, además de ser la herramienta más integral de la administración pública, es un espacio estratégico para la participación ciudadana y sobre todo para el hábito participativo. Y el compromiso, lo que más les cuesta definir a los decisores públicos, es una vez que tenemos los resultados, que me pueden gustar o no, ¿qué hacemos? Y ahí hay que hablar de garantías. Y esto cuesta un montón. Sigo. Agustín, yo solo te digo que bueno, las media hora la tienes, toda la pasión que nos ha transmitido nos ha dejado sin palabras y nos gustaría echar más, pero te doy como que sepas un poco el tiempo. Está perfecto. Quizás me voy a pegar. 5 minutos. Me voy a tomar 3 minutos más y la suelto. Externalidades. Un proceso participativo tiene un objetivo, pero sucede cuando vamos a cumplir ese objetivo que al costado, a veces sin que las planifiquemos incluso, suceden cosas que muchas veces son más ricas que la búsqueda instrumental del objetivo que nos propusimos. Esta diapositiva habla de esto y podemos profundizar. Son herramientas o criterios con los que evaluamos el software que hacemos, y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal, pero lo que quiero decir es que no hay que descuidar todo lo que sucede durante un proceso al costado, porque puede ser incluso más rico que el objetivo que teníamos originalmente. Hay miles de desafíos y dilemas, podemos hablar de esto
ahora en la parte del debate, pero me detengo brevemente en el primero, en donde sobre todo sucede con los movimientos políticos horizontales, comillas, 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 en los que votan todo y que votan cualquier cosa y que votan sin garantías y sin tiempos, que eso puede garantizar más democracia o menos democracia, que eso puede redundar en esquemas incluso de tiranía mucho más férrea que si habilitáramos los liderazgos naturales, ¿no? Me puedo referir a esto en mucho tiempo, pero asimetrías, incentivos, es indispensable pensar antes de un proceso participativo por qué participa el que participa y para qué participa quien participa. Y la última, porque esto es nuestra hipótesis, nosotros creemos que la participación ciudadana es un medio para lograr determinadas cosas, sobre todo un bien intangible, un bien que escasea, que es la legitimidad de las instituciones públicas. Entonces no es lo mismo representatividad que legitimidad, y se supone que la participación ciudadana se inventó, o la democracia participativa se inventó para estructurar la brecha entre representantes y representados, y olvidarlo es un riesgo muy grande. Nosotros estamos ahora midiendo o intentando medir cuánto aporta la participación ciudadana a la legitimidad de un gobierno. Me parece que eso tiene que ver con los incentivos para los gobiernos de adoptar herramientas participativas. Sigo. Los debates que faltan son un montón. Bueno, por supuesto, temas de la brecha digital, Internet como derecho humano, Internet como servicio público y los costos que puede tener Internet como servicio público, porque no es una discusión esencialista, sino que es de política, y si discutimos política hay que discutir realidad, y la realidad tiene límites. ¿Cómo se habilita la participación ciudadana digital en entornos como estos? Ciudad informal. Muchos prejuicios al respecto, algunas conclusiones, lo podemos debatir después. Y sobre todo no nos garantiza una buena conectividad, un buen uso, sobre todo cuando hay tantas personas interesadas en manipular voluntades, y ahí habría que hablar de alfabetización mediática y digital, de qué está haciendo la escuela que no enseña cómo opera el buscador de Google cuando el alumnado confía más en Google que en la maestra. Y me voy callando, simplemente para recordar 3 cosas que a mí me parecen centrales de lo que acabo de decir. No se puede digitalizar lo físico e intenté argumentar por qué. La democracia está en jaque, entonces no hay nada más importante para conservar el sistema democrático y sobre todo el estilo de vida democrático que hagamos más legítimas las instituciones públicas, porque por los fenómenos sociológicos que no tengo tiempo de describir y el fraccionamiento de identidades, corremos mucho riesgo de caer en anomia, y la anomia, esto lo sabemos muy bien en la Argentina, el país que más golpes de Estado ha tenido en el siglo XX, es traumática. Y las herramientas digitales habilitan posibilidades, pero no nos van a salvar. Los cuerpos son los cuerpos, las relaciones sociales son las relaciones sociales, el poder es el poder, y eso hay que abordarlo en la dimensión que corresponde. Dicho esto, no puedo hacer el cierre que quería hacer con la canción de Lou Reed, así que se joden, pero les agradezco mucho la atención y conversemos. Estupendo. Me gustaba que haya música, Agustín. Queríamos terminar con el punch ahí arriba. Pero el mono relojero me censuró, ¿viste? Que es una barbaridad, pero mirá que lo agarrábamos de atrás. Dejalo que está. Escuchá cómo está, y no. ¿Cuánto tiempo, Agustín, es el cierre? 3 minutos, dale, Dome, dale 3 minutos. Yo sé que Agustín disfruta del diálogo. Le acabo de hacer un regalo a Agustín. Sí. Puro regalo acá. Bueno, ¿se entendió algo? ¿Sirvió para algo? Me encanta. Totalmente. Sí. Dale, habla. Dale, Carolina, porque yo tengo luego una serie de preguntas. Dale tú. No, me encantó. Iba a decir que me encantó, me pareció espectacular esto de reforzar como la oportunidad en lo digital, ¿no? Y no la transformación, o sea, no en la adaptación, sino en el pensar este nuevo espacio, esta nueva esfera y es como este nicho de oportunidades y de beneficios que hay, también con el detrimento, pero como una herramienta más, pero como una inmensa herramienta. Y cómo se articula con tantas cosas me pareció
nada, que en este momento es súper importante poder estar atento a estas cosas y poder abrir la cabeza a poder, que todo lo que estamos cuestionando, qué forma puede tener. Me pareció buenísimo. Sí, sumo a eso, digamos, de que en realidad también que tiene límites, ¿no? Eso me parece también importante pensar. O sea, que habilita un montón y que es una esfera como específica, que tiene sus propias lógicas y que tendrá sus propios formatos, digamos, y estrategias, pero al mismo tiempo tiene limitaciones, entonces no todo como se habilita ahí, y trabajar en esa doble dimensión de la oportunidad y la limitación creo que es algo como importante a tener en cuenta. Y, digamos, pensando también en la aplicación, digamos, específica también de los proyectos que tenemos acá, ¿no? Y ver que tenga sentido realmente la esfera digital y que sea potente, pero que no lo va a resolver todo, ¿no? ¿Puedo dar un ejemplo para hacerlo más preciso respecto de oportunidades y límites? Si yo quisiera y fuera mi intención compartir con público heterogéneo enormes volúmenes de información, yo usando un dispositivo digital podría estructurar la información en niveles de manera tal que quien quiere simplemente sobrevolar la cuestión tenga un pequeño panorama básico, pero quien quiera profundizar pueda recorrer distintos niveles de información que le permitan alcanzar una información total. Esto es imposible, incluso yendo a fuentes documentales directas. Esto sería imposible en un dispositivo presencial, porque ahí la persona puede administrar sus propios tiempos y la información además se puede disponer de manera tal que hace más fácil esa experiencia y la absorción de ese conocimiento. Ahora, si yo lo que quiero es, por ejemplo, estamos armando una sociedad cooperativa, lo que sea, y lo que me interesa es estimular los grados de confianza entre las personas, de ninguna manera elegiría un Zoom o Jitsi o la aplicación que sea, ¿no? Hay muchísimos límites. Yo diría, bueno, nos juntamos, nos tomamos unas cervezas, convivimos en un lugar sin servicios públicos, sin electricidad, y entonces ahí podemos crear dinámicas de trabajo cooperativo, y ahí los cuerpos son los cuerpos. Entonces, generar confianza, dispositivo físico, transmitir información, dispositivo digital. Es solo una pequeña demostración de que cada cosa en su costal, y por supuesto lo mejor es combinar, que no tenemos por qué no hacerlo. Si queremos estimular confianza, nos vamos a un campo sin luz. Si queremos compartir información, armamos una página web. Voy a lanzar una pregunta y luego tenemos muchas. Mati también tenía otra. Tenemos aquí algunas escritas en el chat, también en el Zoom. Sigan escribiendo porque no queremos como gozar esa parte de debate y diálogo. Ya que le quité tiempo a Agustín, vamos a disfrutar de este rato. Yo tenía una pregunta que va un poco en la línea de lo que acabas de comentar, Agustín. Una reflexión un poco sobre cómo podemos ver, digamos, dicho sencillamente, la utilidad de la experimentación y de lo digital dentro de esa crisis de legitimidad. Lo que veo es que aquí también en la incubadora estamos hablando mucho de experimentación, hay muchas formas de verlo. Y claramente con la sesión de hoy también estamos hablando mucho de esa hibridación físico-digital. Tú has hecho mucho hincapié en esa alarma, ¿no? De la falta de confianza que tenemos en las instituciones. ¿Cómo verías tú esa triangulación entre experimentación, hibridación físico-digital y legitimidad de las instituciones? No sé si puedes como agregar alguna reflexión más sobre ello. Sí. Primero, una de carácter. Me voy a poner poético. Navegar aguas inexploradas es apasionante. Sobre todo para quien es un aventurero. Pero tiene un grave problema, que es que no podés aprender de la experiencia anterior, ¿no? Como decía Newton, pararse sobre los hombros de los gigantes. O sea, capitalizar la experiencia anterior para poder hacer mejor el trabajo. Nosotros muchas veces
nos encontramos y pienso en un proceso, no sé si decirlo o no, a lo mejor lo digo, pienso en uno de los primeros procesos que hicimos, que lo hicimos con una institución muy importante y que lo hicimos con un grado de precariedad asombroso, porque recién estábamos arrancando, pero fue vital para llegar a donde estamos hoy, digamos, el haber salido a campo, y le agradecemos la valentía a dicha institución. Fundamos y fundimos, fallamos muchas veces, aprendimos, pero esto del release early, release often es fundamental. Si no hubiésemos salido a campo, nunca hubiésemos mejorado. Y si nos hubiésemos quedado 5 años en el laboratorio para salir a campo, estaríamos en el mismo punto en el que estábamos en 2014. Y quiero decir una cosa muy interesante respecto de esta experiencia de 2014. Nosotros pedimos en determinado parlamento que los bloques presentaran su proyecto estrella, que lo pusieran en una plataforma que habíamos hecho nosotros para que la ciudadanía vote qué era lo que le importaba más. Y votaron 14.000 personas y la propuesta que salió electa en primer lugar había sido presentada 8 años antes y había dormido en un cajón durante 8 años. Entonces, ¿esto qué nos demuestra en la práctica? Algo que ya sabíamos en la teoría, que las agendas ciudadanas no tienen que ver con las agendas de labor parlamentaria, que muchas veces los intereses de la ciudadanía no tienen que ver con los intereses de sus propios representantes. Entonces, el hecho de que se traten proyectos, y esto perfectamente podría ser institucionalizado, aunque sea una vez por año, que sean producto de una votación de una enorme cantidad de gente para poner la agenda parlamentaria, es perfectamente posible, y a mí me parece, y habría que medirlo, y sería súper interesante medirlo, me parece que va a contribuir a la legitimidad de las instituciones. Entonces, lo segundo que demostró esta experiencia, contra lo que nos decían, es que tuvimos un montón de aportes respecto de las propuestas originales. Es decir, que no es cierto que se legisla mejor en los parlamentos que fuera. Porque tuvimos aportes acorde a derecho, en tiempo y forma, y formulados con respeto. Entonces, verdaderamente, se podría producir una mejor calidad de legislación si nosotros habilitáramos protocolos más permeables para instituciones con reglamentos del siglo XIX, verdaderamente. Entonces dejo 2 ideas. Si no se experimenta, si no se sale del laboratorio lo antes posible para después volver, no se crece. Y lo segundo, no tenemos limitantes técnicos para esquemas de democracia más participativa. Lo que tenemos es un problema de voluntad política. Mati. Gracias, Agus. Me pareció muy buena la charla, la verdad que muchos temas me quedaron dando vuelta, no me quedaría hablando hasta para hablar 5 horas, pero me encantó lo que mencionaste de lo que ignoran los tecno-utopismos, no sé cómo decirlo, y lo que trajiste de la importancia de los cuerpos. Me hago una pregunta que tiene que ver con la convocatoria de los procesos de participación, ¿no? Sobre todo entendiendo que, haciendo un linkeo entre los proyectos que están siendo incubados, que van a tener un carácter participativo importante, pero que muchos de esos responden a temas urbanos que involucran directamente a los municipios. Me pregunto, ¿cómo ves vos la objetividad o subjetividad de las convocatorias cuando las realiza, por ejemplo, un gobierno, ¿no? Un gobierno local realiza una convocatoria, un proceso participativo con una intención, con una intencionalidad y hasta con un sesgo en la convocatoria. ¿Cómo crees que eso se puede subsanar? ¿Cómo crees que eso se puede allanar si la convocatoria a los procesos participativos para temas de opinión pública pueden surgir desde otros lugares, no solamente desde el gobierno, y además, si surgen de otros lugares, llegar a un lugar de decisión? Esa pregunta.
Bueno, la pregunta es central, ¿no? Porque si estamos discutiendo la representatividad, ¿quién participa de la toma de decisiones, aunque sea colectiva y aunque sea siempre más positivo que participen más personas que antes? Este es mi punto de vista. Probablemente haya sesgos, y hay un montón de sesgos. Estos son los problemas que tienen las muestras autoseleccionadas. Probablemente tengas en algunas ciudades algunos sesgos o de capital simbólico o de clase, o bueno, los sesgos que podemos imaginar. Cuando se autoselecciona la muestra participante, probablemente la decisión tenga un sesgo, que quizás sea mejor ese sesgo que el sesgo tecnocrático o del representante, puede ser, pero es un sesgo. Entonces yo estoy viendo con ojos muy interesados, vamos a decirlo así, los esquemas de democracia por sorteo, en donde la muestra verdaderamente es representativa, en donde además hay un balance entre la democracia directa y la democracia indirecta. Lo que pasa es que cuando uno dice, yo creo que hay un problema hasta de terminología, ¿no? Cuando uno le dice al alcalde, hagamos un dispositivo de democracia por sorteo con una muestra aleatoria, piensan que uno acaba de bajar de una nave extraterrestre y que está proponiendo un delirio absoluto, cuando en realidad es como trabajan las encuestas, ¿no? Cómo se mide la opinión pública con una muestra representativa. Bueno, lo que pasa, la diferencia principal en los esquemas de democracia por sorteo, que si tienen alguna idea para cambiarle el nombre, a lo mejor lo podemos implementar y todo en alguna ciudad, es que, a diferencia de la encuesta, en la encuesta uno está solo respondiendo y no tiene una instancia ni de formación, ni de deliberación, ni de encuentro con otros, que sí se habilitan en los esquemas de democracia por sorteo, porque uno trabaja con la muestra. Y hay ejemplos súper interesantes. Hay una de las experiencias que a mí más me marcó. Irlanda es el último país de Europa en habilitar el protocolo de interrupción voluntaria de embarazo. Había sido rechazado 2 veces en plebiscito, y como lo querían sacar, este es un ejemplo de vanguardia, ¿no? Como los líderes políticos querían impulsar esa agenda, dijeron, bueno, hagamos una muestra representativa, pero no para preguntarle aborto sí, aborto no, sino para que estén 2 días en un hotel escuchando argumentos a favor y en contra. Después trabajen sobre un documento, que ese documento sirva para que lo lean más gente, otros ciudadanos, ciudadanas, y después hacemos un plebiscito. Y cuando se hizo ese plebiscito, salió 60% sí interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ahí, ¿qué operó? Lo podemos discutir mucho tiempo, pero definitivamente algo sucedió que cambió el estado de la cuestión. Y me parece que a mí va por ahí, que la reducción de sesgos se puede hacer técnicamente. Me parece que tiene otros problemas, que es caro, por ejemplo, y que hay que invertir en eso. Me parece que tiene enormes incentivos para el liderazgo político, o sea que si alguien me está escuchando, esa valentía va a volver en votos, por favor. Y lo último que digo es que para reducir los sesgos hay una técnica en sociología que se llama sociograma, de la misma forma que podemos mapear un territorio haciendo un mapa, un plano, lo que sea, que son manzanas, por ejemplo, en la ciudad, etcétera, etcétera. También podemos hacer un mapa que describa los tipos de relaciones que tienen las personas en un territorio y los vínculos entre sí. Esta técnica es fundamental para garantizar lo que algunas legislaciones garantizan, que es lo que se llama defensoría de voces, que si nosotros hacemos un mapa, por ejemplo, de mi barrio y tenemos todas las relaciones mapeadas y vamos a hacer un proceso participativo en mi barrio, yo pueda mirar el mapa, pueda mirar quiénes están participando y decir, en pos de la defensoría de voces, acá falta la asociación de vecinos de Villa Crespo, porque es mi barrio. Y entonces hay que llamar por teléfono y garantizar en un dispositivo hecho con buena fe, quizás tu pregunta no venía por ahí, pero en un dispositivo hecho con buena fe, defensoría de voces, y que todas las personas afectadas por la decisión que supuestamente se puede llegar a tomar estén representadas. Y esto se hace de manera activa, no es esperar que vengan, es irlos a buscar.
Estaba viendo, Agustín, que casi de alguna forma ya has contestado una de las preguntas que estaba haciendo ahora Paul, que aprovecho para saludar en el chat. Hay muchas más preguntas y vamos a dar paso a un poco a contestarlas. Paloma, no sé si estás ahí y puedes activar el micrófono. Paloma tiene una pregunta que además también como que retoma una de las preguntas de Translabur, porque también saludo que están ahí, sobre, digamos, resumido la brecha digital, pero que plantea también Translabur. Pero Paloma, si nos puedes tú comentar la pregunta, así. Sí, buenas tardes, Agustín. Es que desde el proyecto de Anudando la Red nos estamos cuestionando mucho el equilibrio, digamos, entre instancias físicas de levantamiento de información, como pueden ser actividades de mapeo, de focus group, y, digamos, las instancias digitales, pero a las que recurriríamos más que nada por el contexto del COVID, porque entendemos que en lo digital no todo el mundo, no nuestro público objetivo va a tener cierta cercanía a esas herramientas y entonces acaba suponiendo como una brecha al final. Queríamos preguntarte si tú has trabajado ya con este dilema y si tendrías algún tip, algún ejemplo de cómo hacer instancias que sean más sencillas de explicar y de entender. Sí. Varias cosas. Primero, la brecha digital no se refiere necesariamente al acceso. Es decir, muchas veces personas que tienen acceso simplemente no acceden a las instancias que esperamos que accedan, no porque no pueden conectarse, sino porque no les interesa. Entonces ahí hay una cuestión de capital simbólico, si querés. Pero también hay una dimensión de oportunidad. Si yo tengo un plan de datos limitado y tengo que elegir si conectarme con mi madre en contexto de pandemia para conversar de lo que querramos conversar versus los datos que me insume un proceso participativo, evidentemente hay una cuestión que quise describir pero no tuve tiempo, de incentivos que se impone. A mí me resulta mucho más placentero hablar con mi madre que por ahí participar de la decisión en Villa Crespo sobre el destino de un terreno. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, no estamos hablando necesariamente de acceso. Podemos suponer, por cómo está bajando el precio del byte de manera brutal en la región y en el mundo, acá esto se impone. Nosotros vemos el mapa de conectividad hace 10 años atrás, el salto es exponencial. Podemos creer con argumentos que dentro de 5 años va a ser casi marginal la población que no tiene la posibilidad de meterse a la red, pero entonces hay que trabajar en 2 dimensiones. Primero, temas simbólicos, o sea, tiene que poder de alguna forma generarse un lenguaje en la difusión de los dispositivos participativos que interpele a quienes estamos buscando. Y esto es fundamental, y ahí la estrategia de segmentación es indispensable. Pero lo segundo, y mucho más importante, es el tema de incentivos. Nadie regala su tiempo, sobre todo para no lograr nada. Entonces, estas buenas intenciones de esquemas participativos que en realidad terminan legitimando decisiones ya tomadas tras bambalinas, que, bueno, la literatura lo llama farsas democráticas, y me gusta a mí esa denominación. Bueno, son lo contrario a lo que estamos buscando, y además van a terminar redundando en la desmovilización de esas personas que se movilizaron, que es justo lo contrario a lo que decimos querer lograr. Entonces, sí, tenemos que saber a quiénes vamos a buscar. Lo del sociograma sirve mucho, sobre todo si ves que con los criterios muestrales hay cierta población que no está representada en los datos que quieren tener. Perfectamente se pueden habilitar otros mecanismos para la recolección de datos, pero sobre todo yo trabajaría
bueno, no conozco la población de la que estamos hablando. Entonces ahí vería primero que nada cuál es el grado de acceso, porque si tenés acceso pero no hay ganas, hay que trabajar sobre las ganas. Y trabajar sobre las ganas implica un registro comunicacional determinado y el trabajo sobre los incentivos. Tratar de explicar y de transmitir a cada una de las comunidades diferentes, adoptando su lenguaje y su punto de vista, en qué medida participar de algo así puede contribuir a hacerle su vida mejor. Esto es muy difícil, pero ahí está. Y después te cuento cómo se han solucionado en alguno de nuestros esquemas los problemas de acceso, que es con autoridad pública garantizando ese acceso. Entonces se pueden poner personas con tablets que llevan el dispositivo que van a buscar a las personas que no están representadas en la muestra. Entonces ahí solucionamos el tema de acceso y a mí me interesa, esto es como la última moda. El tema, sobre todo, es la última moda y me está interesando porque se contradice con muchas de las ideas que yo tenía hace pocos años atrás, ¿no? Las políticas de zero rating, como hace en muchos países WhatsApp con muchas compañías. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo límite para usar WhatsApp, porque mi proveedor de internet así lo decidió y así es mi plan. Para ellos no tienen mayores perjuicios desde el punto de vista de los costos. Entonces, lo que yo digo es, si hoy tenemos clases online y hay personas que tienen paquetes de datos, no acceso limitado, que tienen datos limitados, ¿por qué no se habilitan políticas de zero rating para ir a la escuela? Si lo tienen en WhatsApp, o que la escuela sea por WhatsApp, ¿se entiende? Pero esto es política pública, no tiene que ver con la pregunta, y tiene más que ver con mi nerdismo que otra cosa, pero recuerden, zero rating es algo que pega en el nervio central de una discusión sumamente interesante, que es la neutralidad de la red, que está muy bien regulada en Brasil, aunque ahora en Brasil están haciendo algunos desastres, lo podemos hablar después, pero no sé si te respondí, da para largo, pero espero haber, aunque sea, dado algunas pistas. Agustín, una cosa, lo has sobrevolado varias veces y son preguntas que también salen aquí en el chat. Si nos quiere compartir alguna idea o algún ejemplo justamente de esa conexión entre la parte más de educación o pedagógica y la activación de programas o plataformas cívicas y de participación. No sé si tienes algún ejemplo o alguna reflexión sobre el tema. ¿Se entendió? No sé si he sido como muy genérico. Es que hay varias cosas, varias preguntas que hablan del tema. He intentado como condensarlas. No sé si la entendí, pero lo voy a responder. ¿Qué ejemplos nos puedes dar de proyecto pedagógico y de educación que justamente trabajan esa conciencia de acceso a la tecnología cívica, ¿no? Y además, incluso podríamos hablar de programas directos en los institutos, digamos, escolares, en todo el programa de educación que tendría que tener bien desarrollado un país, ¿no? Hay un millón de casos, sobre todo en alfabetización mediática y digital. Casi toda la experiencia. Hay fenómenos que son muy nuevos, ¿no? Yo vengo de la sociología y nosotros por ahí nos referíamos a desentrañar procesos de hace 50 años y creíamos que no teníamos la distancia suficiente, temporal, como para poder analizarlos con cierto desapasionamiento, ¿no? Y ahora estamos de repente teniendo que correr detrás de fenómenos potentísimos, pero que tienen solamente 2 años, ¿no? La desinformación es uno de ellos. Entonces, el componente pedagógico inserto en currículos escolares existe en un montón de países, en algunos estados de Estados Unidos, pero Unión Europea lo impulsa, y esto existe en Francia, en el Reino Unido, hay algunas experiencias de la sociedad civil, incluso en España. Yo conozco Chequeado en la Argentina, tiene una parte de educación mediática sumamente interesante y muy constructivo. Se me ocurren varios más, pero los puedo pasar por escrito y me parece que es más razonable. Pero quiero decir otra cosa, ¿no?
La democracia, como decía John Lennon, pero lo decía para otra cosa, la democracia es algo que tiene que suceder mientras estamos haciendo otra cosa, ¿no? Y lo mismo, creo yo, hablando de las externalidades que intentaba introducir, tiene que funcionar en un proceso participativo. A mí me llamó la atención una encuesta que hicimos hace muchos años con usuarios de una plataforma que era muy usada, que les preguntábamos ¿por qué participás cuando participás? Para justamente tratar de desentrañar cuáles son los incentivos. Y obviamente iba a decir, ¿no? Porque me parecía obvio en ese momento. Yo decía, bueno, lo que va a responder todo el mundo es porque quiero que se haga la plaza que quiero que se haga, porque quiero imponer mi punto de vista, porque... Y sin embargo, porcentajes significativos nos decían que su principal interés era saber qué estaba pasando por la ciudad y qué se estaba discutiendo en los ámbitos públicos. Nosotros presentábamos la información de manera muy amigable que permitía... Hay una gran dificultad de traducción del lenguaje de sociedad política a sociedad civil. Entonces, a mí me parece, exagerando, ¿no? Y llevando la parábola al extremo, nuestras ciudades vienen sin manual de instrucciones. Y a mí me parece que eso está bueno y que tiene sus cosas, pero que algunas cosas tenemos que aprender a usar. Entonces, usar los dispositivos participativos para hacer pedagogía es una externalidad que para mí es central. Entonces, independientemente del resultado respecto de si hay que poner una plaza o no hay que poner una plaza en determinado polígono, me parece más interesante que quienes participan entiendan quién decide que se haga una plaza, cómo se diseña una plaza, qué intereses tiene que atender el diseño de esa plaza. ¿Se entiende? Me parece que eso es crear ciudadanía. No sé si respondí, pero la agarré. Martí, Bien. te he visto ahí. Una última. Porque tiraste un tema que quedó... Está como, Mati, estás como en un reci. Nada más. No, o sea, es como, no va a soltar. No, Una más. Siempre me dice a mí, pero a esta... No, es que este tema me gusta mucho, así que dejaste al desliz un poco la accesibilidad o hablaste un poquito de procesos participativos en barrios informales. Me encantaría como que puedas contar un poco más, sobre todo entendiendo que es una realidad muy extendida a lo largo de Latinoamérica y que muchos de estos barrios informales tienen una lógica de gobierno propio inclusive, ¿no? Porque fueron autogestionados, autoconstruidos, o sea, la construcción tanto de su hábitat físico como del esquema gubernamental es propio. Entonces parece como que, ¿cómo se inserta ahí la participación? Porque hay una participación implícita, pero ¿cómo se inserta la participación hasta gubernamental? No sé, extiendo esa pregunta si querés como hablar un poco más de ese tema, que creo que es un tema que me parece muy importante. Pero es que para esto tiene que hablar Rosario Facina, del colectivo Ciudades Comunes, que es su área de expertise y conoce un montón de casos y súper interesantes. Lo que yo te puedo decir es que de los esquemas organizativos que conozco de esos barrios hay muchísima innovación ahí, ¿no? Justamente porque tienen la posibilidad de crear. Entonces tenemos representatividades muchas veces mucho más cercanas y mucho más legítimas, y también tenemos lo contrario, cuidado, ¿no? Entonces lo que te puedo decir es esto. Las participaciones autoseleccionadas son complicadas, habría que ver cuáles son los criterios de representatividad en cada uno de esos barrios que vos describís de manera abstracta, pero que son concretas. Digo, hay representación por manzana, por conjunto de manzana, vota todo el mundo, está elegido históricamente, son castas, no son castas, representan, no representan, se venden, no se venden. Bueno, ahí entramos en una casuística infinita. Que hay problemas en las instituciones públicas para escuchar a ese público, bueno, lo podemos ver muy, muy
gráficamente hasta hace pocos años, y en esto tiene mucho que ver Rosario Facina, aparecían en los mapas de la ciudad de Buenos Aires, toda la ciudad informal, como espacio verde, literal. O sea, no estaban quienes están. Pero Rosario ahí hizo algunas cositas y ahora están y figuran, y eso es una conquista, ¿no? Entonces, nada, los sin voz. ¿Cómo darles voz a los sin voz? Lo hablan con Rosario. Perfecto, ¿no? Me encanta que cada intervención realmente como que vuelve a llamar que haya otra, y entonces seguimos con el círculo para tener más conversaciones con más personas, y además para que conozcan más personas completamente de ciudades comunes. Bueno, Agustín, se nos ha alargado mucho la sesión, ha estado súper intensa, súper interesante, y nada, tenemos que ir cerrando, y les quería, bueno, muchas gracias, y yo, bueno, confirmo lo que tú mismo ya has dicho, que estarás a disposición para preguntas, dudas, y espero que no solamente para los que están siguiendo la incubadora, para las personas que nos están viendo, si tienen dudas, que nos la hagan llegar y la transmitimos. Y antes de cerrar, le quería preguntar a Caro si tal vez nos puede comentar algo más, ¿no? De la semana que viene. Semana que viene seguimos con la programación de los jueves. Voy a tirar un gracias, Agus, por todas tus palabras. Muy espectacular la charla. Semana que viene tenemos un jueves de programación impresionante. Nuestra muy debida diversidad de género va finalmente a llegar. Tuvimos una seguidilla de 3 jueves de hombres, así que llega ahora todo el otro género. Bueno, Agustín, ¿did you just assume my gender? Sí, asumí tu género. Entonces, vamos a... Pero me invitaste vos. Claro que te invitamos nosotros, pero porque los separamos, las nenas con las nenas. Entonces, viene en la siguiente fase, invitada especial de jueves que viene, Renata Laurentino, brasilera. Así que vamos a tener un portugués que va a falar divagar un poco, pero vamos a estar todos muy atentos. Socióloga, que nos va a ser como la representadora del tema gestión comunitaria, referente en esa temática. Así que para nuestra fase 2 de cocreación vamos a tener a Renata como invitada. Así que para el jueves que viene vayan adaptando los oídos, vayan flexibilizando su portuñol. Me van a ver a mí desarrollando un papel portuñol que no lo vamos a poder creer, y después cuando eventualmente entre Víctor en escena va a apabullar con lo que de verdad tiene que ser un portugués como la gente. Y bueno, vamos a acercarnos un poquito más a esta, para nosotros era de verdad importante. Tenemos 2 equipos brasileros en la incubadora, era importante no solo que estuviese alguien de Brasil, sino que estuviese el idioma portugués en escena. Así que todo es entendible, queremos simplemente mostrarles cómo nosotros dentro de la incubadora nos entendemos portugués, español, es súper entendible desde una charla y conferencia, solo tienen que falar devagar. Así que eso es nuestro mensaje para el jueves que viene. Invitación, no se olviden, vengan, los esperamos. Portuñol Salvaje comenta Translab Urbe en el chat. Por si siguen llegando aquí. Sí. Sí, no, agradecemos muchísimo a Translabur, nuestro gran referente de contactos brasileros. Y quiero decir que Renata conoce a algunos de los participantes que están acá y estuvo metida en proyectos que como asesora, como consejo, como medio grupo, de un proyecto que entró en el Ideatón. Así que está en el detrás de escena, está ahora en el adelante de escena. Translabur todo el tiempo metido en todos lados, por favor. Vamos a...
No, yo quería acabar con que, bueno, siguen llegando como buenas palabras y cumplidos para Agustín, y le quería dar la última oportunidad para aparecer aquí en esta fantástica Ciudades Comunes TV para la foto de rigor. Agustín, te toca inventar algo. ¿Cómo vamos a hacer esta foto? Dios mío. Normalmente es Caro, que de repente te pilla ahí y mira, se acaba de rascar la cabeza. Y yo me empecé a rascar la cabeza al mismo tiempo. Yo te tiro eso. Pero el otro día Andrés dejó una metafórica que no sé. Pero vamos con esta. Vamos. Pensé que ibas a hacer la de Alfonsín, Agus. Prendan todas las cámaras, así vamos. Todos manejando. Puede ser a 2, veo que hay para 2 también. Lo curioso es que es una foto y lo hacemos. Hermoso, esa foto pero con movimiento, nadie lo sabe. Claro, no claro. Estás en el papel, ¿viste? Bueno, nos vemos con ustedes, nos vemos lunes próximo con el resto del stream. Nos vemos el jueves con esta gran invitada, con nosotros y nosotras que vamos a estar acá presentes. Muchas gracias a todos. Buenas noches.